yo no sé para dónde se irá esto. Ok. Ok, nosotros habíamos trabajado esta semana, trabajamos con este material. Déjenme colocarlo aquí. Con esta lámina, perdón, con esta segmentación de mercado, con estas, y creo que vamos a trabajar con estas. Creo que o sea, esto no lo manejamos, no lo tocamos la semana pasada, ¿no? ¿Sí o no? Please. Ok. Se le quedó fuera. Mire, tengo 26 estudiantes. Pareciera que tuviera el mismo número de estudiantes que tengo en los encuentros presenciales. Y son 47. No les extrañe cuando les diga, no les reviso trabajo. Ok, a trabajar con ustedes ahora con los requisitos para una buena segmentación. ¿Sí? Les decía la semana pasada que una aplicación importante dentro de lo que es el mercadeo, como estructura, el mercadeo como forma de trabajo permanente en una organización o desde el punto de vista de la consultoría, nosotros tenemos que hacerla permanentemente. Sin embargo, va a haber un momento en que, por ejemplo, ustedes como gerentes haya cosas que uno llama de carpintería. Y las cosas de carpintería, pues entonces uno las deja atrás poco a poco en la medida en que las va superando y en la medida en que va acumulando información. Y una de las cosas que a veces es necesario aplicar, pero que ya con el tiempo se va considerando carpintería, es precisamente la segmentación. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes ya van conociendo el mercado a la medida en que ustedes se interrelacionen con él. Ustedes van conociendo el mercado, van conociendo el consumidor, van conociendo los clientes, saben qué es lo que desean los clientes, saben cuáles son los productos de ustedes, saben cuáles son los servicios de ustedes. Entonces hay una compenetración muy grande entre la empresa, ustedes y el mercado. Y desarrollar una estrategia de este tipo, desarrollar una aplicación de este tipo, pues a veces nos hace perder mucho tiempo. Sin embargo, cuando estamos llegando a otros mercados que son desconocidos para mí, que son desconocidos para ustedes como empresa, como consultores, como mercadólogos, es necesario tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿sí? Cuando yo estoy trabajando aquí en San Cristóbal y tengo tiempo trabajando aquí en San Cristóbal, y empiezan a aparecer nichos de mercado que son segmentos dentro de los segmentos de mercado, sí, que nosotros tenemos y que nosotros hemos manejado. Entonces, para nosotros es imperativo desarrollar una idea de segmentación o desarrollar una aplicación de segmentación. Eso es fundamental, eso es importante. ¿Sí? Cuando nosotros estamos llegando a un mercado foráneo, por ejemplo, el mercado de Barinas, por ejemplo, el mercado de Apure, por ejemplo, el mercado de Mérida, que de una u otra manera puede ser desconocido para mí, entonces yo tendría que trabajar con una estrategia de segmentación. Sin embargo, siempre es bueno que ustedes sepan cuáles son los niveles de participación que ustedes deben de tener en los mercados para poder ver cómo se está repartiendo la torta o en qué medida ustedes están posicionados o no están posicionados y qué deben de hacer. Entonces, cuando se generan todos esos requerimientos, la estrategia de segmentación o la aplicación de segmentación es importante. Ahora, la semana pasada yo les decía que las características de un segmento, sí, eran estas: identificable y cuantificable, accesible, rentable y estable o en crecimiento. ¿Sí? Los segmentos yo los puedo crear. Los segmentos no es que ya están diseñados. Ustedes no van a encontrar en un libro de mercadotecnia un segmento perfectamente diseñado, porque los segmentos varían de acuerdo al producto. Los segmentos varían de acuerdo al servicio. Los segmentos varían de acuerdo a las condiciones de mercado,
Los segmentos inclusive varían de acuerdo a las condiciones políticas. Fíjense bien, hoy día en San Cristóbal estamos asistiendo a unos segmentos de mercado a nivel de lo que son el uso de algunos servicios públicos, como es el expendio de combustible, que han cambiado bastante en aproximadamente 15 días. ¿De acuerdo? Y que pueden llegar a cambiar a partir de la otra semana, ¿sí? O que posiblemente cambien a partir de la otra semana. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos un segmento de mercado a nivel de consumo de la gasolina muy diferente al que teníamos hace un mes. Hace un mes, a esta hora, las estaciones de combustible estaban, o sea, que no cabía un carro. Por lo tanto, las estaciones de servicio estaban teniendo una rentabilidad muy elevada. Estaban ganando mucho dinero y eso era positivo, tanto para el Estado como para las estaciones de servicio, de acuerdo a la rentabilidad que ellos tenían, inclusive para los bomberos. Pero hoy día, hoy 20, hoy aquí estamos, hoy aquí está, ¿qué fecha es hoy? 15. Hoy 15 de noviembre, ¿sí? Ustedes pasan por una estación de servicio y está vacía. Entonces, fíjense cómo varían las características del segmento de acuerdo al comportamiento del consumidor. ¿Sí? Y esto, pues nosotros, o sea, vamos a tener determinadas épocas del año que va a tener esta característica. De repente, de la otra semana, ya nosotros empezamos a percibir que las cosas van a cambiar. No vamos a ponernos a discutir por qué van a cambiar, pero, o sea, más o menos podemos leer el mercado de qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que pudiera llegar a pasar. ¿Sí? Los segmentos se mueven así, el mercado se mueve de esa manera y eso de una o de otra manera me afecta y me afecta la participación, me afecta la rentabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si un segmento tiene esas características que yo les comuniqué, que es identificable en términos de volúmenes y compras, que es accesible, que la comunicación y los productos de la empresa alcancen físicamente al segmento y se identifiquen culturalmente con ello, es decir, que seamos capaces de producir, ¿sí? Para poderlo satisfacer y que lo podamos ubicar, ¿de acuerdo? Entonces, si reúne esas características, pues entonces es accesible y yo, por supuesto, tengo que tener un segmento que yo lo pueda identificar, ¿sí? Un segmento al que yo pueda acceder, que yo lo pueda ubicar y yo le pueda vender directamente y que me dé rentabilidad. Sí, porque o sea, lo que yo busco cada vez que yo segmento como estrategia es tener un volumen de compra que me ayude a mí como elemento financiero a recuperar la inversión, lo que yo invertí, y a tener una tasa interna de retorno que sea rentable para mí. Entonces, lo rentable, lo accesible y lo identificable son patrones fundamentales que tiene que tener el segmento para que yo lo seleccione, para que yo lo elabore, para que yo lo diseñe. Porque les repito, los segmentos no son universales. ¿Sí? Los segmentos nosotros los creamos. Por supuesto, hay una última característica aquí que tiene que ser estable o en crecimiento. Imagínense si yo voy a dirigirme si yo estoy en el mercado religioso, por decirles algo, si estoy en el mercado religioso y yo diseño productos para sacerdotes, ¿sí? Es un segmento, ok, es estable, ¿de acuerdo? Pero no tiene propensión al crecimiento o el crecimiento es muy lento. ¿Por qué coño? Porque resulta que nadie quiere estudiar para sacerdote. O sea, cada vez los seminarios están en problemas con la vocación. Y fíjense que uno va a misa y lo primero que hace el sacerdote es pedir por las vocaciones sacerdotales. Entonces resulta que si yo le voy a vender a sacerdotes, ese segmento para mí puede ser que hoy sea rentable, pero como no se expande, deja de ser rentable porque no crece. Entonces hay segmentos que tienen esa característica, no solamente por manejarlo desde ese punto de vista. Sí, por ejemplo, los segmentos moda no crecen todo el tiempo. Sí, porque resulta que puede haber una persona que hoy se ajuste a la moda del color naranja, sí, pero resulta que es permanente, o sea, permanece en ese segmento mientras dure la moda, después se olvida del color. Entonces el segmento deja de crecer. Entonces tenemos que ver hasta qué punto son estables esos segmentos. Entonces, un segmento creado
Tiene que tener estas 4 características que ustedes ven ahí. Y repito, los segmentos no son universales. El segmento que crea Valeria puede ser similar al segmento de Delia, pero para productos diferentes quizás. ¿Sí? O puede ser para un mismo producto y resulta que los criterios de elaboración del segmento difieren entre los de Valeria y Delia. Y si vamos para el segmento que creó Oriana, ella también lo cambia completamente. ¿Por qué? Porque resulta que cada empresa, cada empresario ve el mercado de manera diferente y entiende sus productos de manera diferente. ¿Sí? Lo que para mí es de adulto contemporáneo, para Delia, de repente ella lo ve para personas de tercera edad. O lo que para Oriana es para adolescentes, para Valeria son productos o son servicios para personas entre 25 y 35 años, porque son criterios que nosotros establecemos. Y repito que los criterios nunca necesariamente van a ser iguales para un segmento. Yo puedo establecer como criterio un segmento A, ¿sí? Pero Oriana establece como segmento un criterio o un segmento 1. Y resulta que el segmento 1 para Oriana es lo mismo que el segmento A para Valeria. La denominación también cambia. Sin embargo, sí tienen que tener esas características. No sé si estamos claros en esto, si nos aclaramos en eso. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Por favor. Ok, ahora, la estrategia de segmentación, que es lo que nos interesa. Allá es el segmento. Acuérdense que nosotros establecíamos el mercado. El mercado era todo esto. ¿De acuerdo? Todo esto es el mercado. Y la partición que yo hago del mercado es la creación de segmentos. Por ejemplo, aquí tengo un segmento y aquí tengo otro segmento. O yo puedo seguir partiendo. ¿Sí? Yo puedo seguir partiendo el mercado como yo lo cree conveniente. Sin embargo, Jorge lo va a partir de acuerdo a como su empresa lo vea. Entonces, cada segmento, yo puedo crear 6 segmentos para un mismo producto, pero Delia crea 4 segmentos para un producto similar. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso depende básicamente del criterio de la empresa, del criterio del mercadólogo. ¿Sí? Pero, o sea, ¿a qué va dirigida la segmentación? La segmentación va dirigida a esto, a cómo nos vamos a dirigir al mercado, en cuántas partes vamos a partir el mercado y qué criterios le vamos a dar a cada segmento. Dígame. Si bien usted está diciendo que no es universal, que siempre está cambiando, ¿pero usted qué recomienda más? ¿Partirlo en muchos segmentos o en pocos segmentos? No, mientras menos segmentos tengas que sean controlables, que sean manejables por ti, mejor. Sí, porque resulta que yo puedo trabajar para todo el mercado. Yo puedo trabajar para todo el mercado masculino, puedo trabajar para todo el mercado femenino, pero ¿cuánto tengo que producir para dar satisfacción? Financieramente tengo que estar preparado. Y la parte financiera no es solamente tener dinero, sino tener logística. ¿Sí? Logística de proveedores rentables y altamente productivos y de calidad, logística de transporte, logística de ventas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, el segmento yo lo diseño en base a las posibilidades que tengo como empresa. ¿Sí? A las posibilidades que tengo de atenderte. ¿De acuerdo? Es decir, si mi empresa es pequeña, yo no puedo atender con la empresa que tengo pequeña todo San Cristóbal. ¿Sí? O yo voy a decir, bueno, yo voy a atender a todas las personas entre 18 y 35 años. Pero se sobreentiende que Ender tiene que satisfacer a todo ese segmento de población con lo que yo estoy produciendo. Pero ¿qué pasa? Yo estoy produciendo 25,000 unidades mensuales, pero resulta que el segmento me demanda a mí mensualmente 60,000 productos.
O sea, nunca voy a lograr satisfacer el segmento, ¿sí? Como ellos quisieran porque no tengo cómo producir. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Invertir y ampliar, pero para invertir tengo que ampliar, entonces tengo que hacer muchísima inversión. Ustedes dirán, coño, pero entonces compra más materia prima, tiene más proveedores. Sí, pero la capacidad de producción, ¿será que tengo que aumentar el patrón tecnológico? ¿Será que tengo que aumentar los equipos? Y todo eso genera otros derivados que son por lo menos mantenimiento. Entonces, en la medida en que yo pueda llegar al mercado, en que yo pueda darle satisfacción al mercado, sí, en esa medida yo diseño el segmento y yo atiendo y yo le doy características al segmento que tengo, ¿de acuerdo? Sí, profe, ya, gracias. Eso pasa mucho con los emprendedores, ¿sí? Que los emprendedores fácilmente se quedan sin producción, porque resulta que de repente, como están empezando a hacer un producto muy bueno, ¿sí? Y produjeron hoy, pero resulta que al mediodía se quedaron ya sin productos. ¿Por qué se quedaron sin productos? Bien sea porque no preveyeron la parte de logística o porque la tecnología, su patrón tecnológico no les permite producir más. Entonces, en la medida en que vayan consumidores, en que vayan clientes potenciales al punto de venta a obtener el producto y no lo encuentran, entonces el cliente se desmotiva y se pierde la venta y se puede perder al cliente. ¿Sí? Se puede perder al cliente. Entonces tenemos que saber, o sea, tenemos que tener esa parte fundamental para poder diseñar la cantidad de productos que yo tengo que vender o que yo puedo ofrecer al mercado. Se los he dicho, es importante para ustedes que manejen las estimaciones de ventas, ¿sí? Las estimaciones de demanda. ¿Sí? En eso ustedes tienen que ser muy duchos porque en lo que se refiere a creadores de empresas se lo van a exigir. Sí, la profesora Marisol, cuando le toca manejar esa vaina, si es que ella la que lo maneja, ella exige muchísimo la estimación de la demanda. Y eso ustedes lo tuvieron que haber visto en matemática financiera y aparte de eso lo tuvieron que haber visto el año pasado con la profesora Zulay Santander. Entonces, si yo voy a hacer una buena segmentación, yo tengo que recurrir otra vez quizás a las variables que tomé en cuenta para diseñar el segmento. Tiene que ser medible. Es decir, que yo la pueda determinar de una forma precisa o aproximada. Aspectos como tamaño, poder de compra, perfiles de los componentes de cada segmento. Entonces resulta que puede ser que haya un segmento de población que sea muy amplio. Por ejemplo, lo hemos tocado en clase, el mercado femenino que se pinta el cabello. Sí, puede ser que sea muy grande, puede ser que sea muy pequeño. El segmento el que estoy pensando llegar, tengo que preverlo, porque en función al tamaño del segmento yo tengo que estimar mi demanda. Poder de compra. Puede ser que el producto que yo esté produciendo, que yo esté generando, sea un producto que sea costoso, pero el segmento al que me quiero dirigir no tiene poder de compra. Es decir, no gana lo suficiente para comprar el producto. Para ese segmento se hace oneroso, entonces tengo que cambiar la segmentación. Tengo que dirigirme a un segmento diferente y tengo que hacer que ese segmento al que me estoy dirigiendo necesite el producto o crearle la necesidad. Entonces tengo que hacer doble trabajo. Los perfiles del componente de cada segmento. Si son damas, si las damas son profesionales, si las damas no necesariamente no requieren ser profesionales, si las damas tienen que tener vehículo, si las damas les gusta salir los fines de semana, si les gusta comer por fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Si son casadas o no necesariamente tienen que ser casadas, si tienen una relación de pareja o no. Sí, son componentes de cada segmento, así que yo pueda medir, que yo pueda determinar. Ahora, ¿cómo lo determino? Ustedes dirán, pero coño, ¿cómo voy a hacer eso, Ender? Para eso se aplican las encuestas. Sí, yo quiero determinar cuántas mujeres de la sección tienen relación de pareja. Hago una encuesta. Valeria, sexo femenino. Sí, ¿tiene novio? Valeria, sí. ¿Vive con el novio? Ella dice que no. Y entonces resulta, bueno, tiene relación de pareja, pero no viven juntos. Si me dice que sí, entonces tiene relación de pareja y viven juntos. Esos dos elementos son medibles.
Y fíjese bien lo importante que es saber si viven juntos o no viven juntos. Ustedes creían que yo estaba mamando gallo, pero no. Porque es que resulta que si viven juntos, necesitan más productos de consumo de los que yo les puedo vender que si vive ella sola. ¿Sí? ¿Qué familia consume más harina pan? ¿La que tiene 5 componentes o la que tiene 2 componentes? Les pregunto a ustedes. ¿Quiénes comen más arepas? ¿2 elementos en la familia o solamente que la componen? ¿O 5 elementos que componen la familia? ¿Quiénes A utilizarían más? 5. Los 5. Pues los de 5. Los de 5. Entonces, eso es lo que yo tengo que ver. Entonces, si Valeria, si a mí me está preocupando ¿cómo que se llama? El tamaño, el componente del segmento. Entonces, yo quiero saber cuántos viven en pareja y cuántos no, pero tienen relación de pareja. ¿Por qué me interesa la relación de pareja? Porque resulta que en la medida en que ellos vivan juntos, es un mercado mayoritario para mí. No es igual que me compren 2 a que me compre 1. Entonces, ¿qué hago yo con Valeria que no vive con Ali? Si yo persuado con mi producto a Valeria para que persuada a Ali que compre el producto también. ¿Por qué? Porque es su pareja. Pero fíjate, no necesariamente persuado a Ali, porque resulta que quien toma la decisión de compra es Valeria. Coño, ya le está cayendo a Ali otra vez, Ender, qué ladilla. No, es que la mujer es la que tiene la decisión de compra. Eso también tengo que saberlo. Eso también tengo que saberlo. Entonces, los segmentos tienen que ser medibles. Y de esto, pues tenemos que saber nosotros para cuando nosotros vayamos a revisar los segmentos que el área de mercado está manejando para mi empresa. Ser accesibles, que se pueda llegar a ellos de forma eficaz con toda la mezcla de mercadotecnia. Acuérdense que primero que geográficamente sean ubicables. ¿Sí? Fíjense bien. Nosotros teníamos Lácteos Santa Bárbara, que era el Lácteo Sur del Lago, o que es el Lácteo Sur del Lago. Sí, teníamos una ruta de ventas que era hacia Macanillo, ¿sí? Y era muy rentable. Entonces resulta que la ruta de ventas la empezábamos aquí, donde está McDonald's, ahí en Loma Pío. ¿Sí? De ahí hacia arriba, hacia el Chorro del Indio y hacia Macanillo, y unos pueblos más allá de Macanillo, Carrizales y no me acuerdo cómo se llama el otro, formaban parte de esa ruta comercial. Eso para Lácteo Sur del Lago. Habían 2 vendedores. Sí, cada vendedor tenía un operario. Y resulta que en una oportunidad la carretera duró 3 meses caída y no la reparaban. Y no se podía pasar para allá. Entonces resulta que el segmento se hizo inaccesible. Entonces eso lo tengo que prever yo. Sí, oye, ¿cuántas entradas tiene Macanillo? ¿Por dónde puedo llegar a Macanillo? Entonces yo tengo que establecer las rutas posibles. La ruta más cercana y la ruta más distante u otras rutas alternativas. Porque eso ocurre. Por ejemplo, fíjense bien, y no estoy mamando gallo. Hay un sector en San Cristóbal que creció en los últimos 6, 10 años, vamos a llamarlo así, que se llama sector Chucurí. Aquí en San Cristóbal, municipio San Cristóbal, ¿sí? Y resulta que nadie, o sea, todo el mundo hablaba de la quebrada de la Chucurí, porque eso era lo que lo asociaban, la gente y quizás la gente mayor, ¿sí? Pero el sector Chucurí es lo que está en torno a Valle Hondo, hacia arriba, hacia la montaña. Sí, yo no sé si ustedes conocerán el hotel, pero el sector que está detrás, el sector geográfico que está detrás de Valle Hondo, eso es lo que se llama Churí, que se formó producto de una invasión y eso está súper poblado. Es un mercado potencial grandísimo para consumo masivo, porque tiene muchísima población que logró invadir y logró hacerse una casa. Pero no hay bodegas. Entonces, ¿cómo llegar hasta allá? Solamente había una vereda muy pequeñita por donde no pasaba un camión.
Sí, se lo pasaba un carro pequeño, un Volkswagen, un carro pequeño, un Jeep pequeño. Entonces, había que buscar la manera de entrar por todo ese acceso y estimular a una familia que pusiera una bodega o que pusiera un abasto. Y así se hizo, para estimular la compra de ese segmento antes que la competencia hiciera algo parecido. Entonces nos vamos a encontrar con áreas, con segmentos de población que tienen esa característica, que están muy cerrados geográficamente. El segmento tiene que ser, la segmentación tiene que tener la característica de que tiene que ser sustancial. Es decir, que sean lo suficientemente grandes o rentables como para servirlos. Un grupo muy pequeño, un edificio para mí no es rentable, fíjense bien. Nosotros queremos, mis hijos quieren un servicio de internet más rápido. Hemos hecho contactos con Uno, hemos hecho contactos con Canet, Servinet, no me acuerdo cómo que se llama, una que está ahí por ahí en Barrio Obrero, para que nos instalen internet de fibra óptica aquí. Entonces ellos nos dicen, ellos vienen, pero ellos nos dicen a nosotros que por lo menos para que nos puedan instalar el servicio tenemos que tener por edificio por lo menos 10 familias que quieran el servicio, porque si no, no es rentable para ellos. Ahí tienen ustedes un ejemplo. No es lo suficientemente rentable para producir para ellos. Entonces, con uno no me sirve. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes dirán, coño, ¿pero por qué? Porque hay gastos operativos que implican costos. Entonces, el proceso de cableado, aparte de que es costoso, es traumático por todas las cosas que hay que hacer. Sí, por todos los permisos que hay que solicitar. Entonces, ocurre que si no es rentable el segmento, no es rentable el negocio. Un segmento debe ser, un segmento debe tener un grupo homogéneo, lo más grande posible, al que vale la pena dirigirse con un programa de marketing a la medida. Entonces, ¿qué proponen ellos? ¿Cuál fue la propuesta de ellos? Para podernos proveer el servicio, que les permitieran aquí en el edificio hacer el mercadeo con todos los vecinos de las posibilidades de compra del servicio. ¿Sí? Pero resulta que finalmente no vinieron. No vinieron a hacerlo, entonces resulta que nosotros nos quedamos con el internet de banda ancha, con 6 megas que tenemos, y el internet lento como siempre. Pero fíjense que las empresas tienen sus condiciones, porque para ellos tiene que ser rentable el segmento al que se quieren dirigir o al que quieren satisfacer. Ser diferenciables. Un segmento debe ser claramente distinto al otro, de tal manera que responda de una forma particular a las diferentes actividades de marketing. Es decir, que 2 segmentos no pueden ser iguales. Yo puedo tener un segmento femenino, ¿sí? Y dentro de ese segmento femenino yo puedo crear varios segmentos. O dentro del segmento mujeres yo puedo crear varios segmentos. Y si creo 3 segmentos, cada segmento es totalmente diferente. Hablábamos del caso de Pantene y hablábamos del caso de Head and Shoulder. Ahí tienen ustedes un ejemplo. Hacen los segmentos femeninos totalmente diferentes y le dan un atributo de diferenciación. Esto se me va a cortar en cualquier momento, nos volvemos a reconectar. Y les dan un elemento de diferenciación. ¿Sí? Entonces, por eso los segmentos se tienen que diferenciar, la segmentación tiene que ser diferencial. Entonces, los requisitos por una buena segmentación realmente son lo medible, lo accesible, lo sustancial y lo diferenciable. ¿Sí? No lo pueden olvidar. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Ustedes tienen que ver cuáles fueron los criterios que utilizaron para hacer la segmentación, la estrategia de segmentación, y ustedes determinar si reúnen esas características. Porque puede ser que no reúnan esas características y sea difícil entonces y complejo llegar a ellos. Bueno, eso es de esa parte de esa lámina. Sin embargo, no sé a qué hora se va a cortar esto. Fíjense bien, tenemos las variables de la segmentación.